tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos un día más al canal. Hemos bajado un poco el ritmo de vídeos últimamente, teniendo en cuenta también que la actualidad ha bajado su intensidad, pero bueno, hoy vamos a hablar de Haaland, ese nombre que no deja de ser asociado directamente con el Fútbol Club Barcelona de forma continuada. De hecho, hoy mismo hemos visto cómo Mino Raiola y el padre del futbolista han sido cazados en el aeropuerto justo cuando un coche con el chofer de Joan Laporta los venía a buscar para tener una reunión con el Fútbol Club Barcelona. Por tanto, el Barça se mueve, el Barça de momento parece que intenta el fichaje de Haaland, aunque ya sabemos que en esta táctica, la de Mino Raiola, de reunirse con clubes para intentar forzar al máximo el precio del jugador, teniendo en cuenta que el jugador acabe en otro club, es una práctica habitual que, por ejemplo, hemos visto que Mino Raiola ha utilizado antes con Ibrahimovic o Paul Pogba. Pero bueno, no estamos aquí para esto, sino que hoy nos vamos a preguntar tácticamente, ¿no? Si Haaland encajaría en el juego de posición, de construcción, de posición del Fútbol Club Barcelona, porque lo que es una evidencia es que este delantero está tocado por una varita mágica, que ha hecho un pacto con el diablo para ser el jugador seguramente más letal de cara a puerta de los últimos años, por lo menos jugadores jóvenes, ¿no? Apartando a Leo Messi, el jugador más impactante, que más facilidad tiene para marcar goles, pero es una evidencia también que tiene unas características técnicas y que quizá hace que le cueste un poquito más que a otro tipo de delantero de adaptarse al estilo de juego del Fútbol Club Barcelona, ahora que parece que poco a poco la entidad va retomando el rumbo, acercándose de nuevo hacia el modelo del Fútbol Club Barcelona. Y me parece muy interesante analizarlo, porque, insisto, los números son auténticamente espectaculares y realmente uno tiene que valorar, ¿no? Si lo que va a fichar simplemente es un jugador que está tocado por una varita mágica, como decimos, y tiene ese binomio, esa buena relación con el gol, está pensar, ¿no? que Haaland no va a marcar goles allá donde juega, pero sí que es cierto que las comparaciones con Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, están ahí. Para mí Haaland tiene un techo más alto, es mejor que Zlatan Ibrahimovic, para mí, bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que a uno le viene a la cabeza el fracaso de Zlatan Ibrahimovic en el Fútbol Club Barcelona, en el juego de posición, seguramente en el momento donde el Barcelona es mucho más letal y mucho más fiel a ese juego con Xavi, con Iniesta, con Messi en su máxima expresión, pero bueno, Ibrahimovic acabó siendo una persona que estorbaba en el tramo final de aquella temporada, estorbaba aquel Barça en la eliminatoria, recordar ante el Inter de Milán cómo Guardiola lo sustituye, la Liga acaba jugando Bojan Kerkic, que con todas sus limitaciones y en la comparación con Ibrahimovic es un delantero que claramente, como se ha demostrado, es un peor delantero Bojan, pero lo que siempre decimos, ¿no? La gente de casa conoce el sistema, conoce el modelo, conoce la manera, la idiosincrasia de jugar del Fútbol Club Barcelona y no es nada sencillo adaptarse si vienes de fuera. Aquellas palabras de Titi Henry diciendo, ¿no? Aquello de que en el Barça volvió a aprender a jugar a fútbol porque lo que él sabía, ¿no? Le servía prácticamente de nada para adaptarse al juego de posición y la manera como tenía de encarar ese Barça, insisto, con este Barça ahora de Ronald Koeman y con esta nueva etapa con Joan Laporta en la presidencia, que parece que se apuesta de nuevo por recuperar ese juego. Por lo tanto, bueno, el debate está ahí. Haaland es el gran deseado, se sabe que es un auténtico crack. Se dice siempre que los grandes jugadores se adaptan a todas partes, eso hay que verlo, y después, evidentemente, pues es una situación donde también hay nombres encima de la mesa, otros nombres, ¿no? Que quizás se adaptan un poquito mejor a lo que es el juego del Barça, por lo menos sobre el papel. ¿Qué es Erling Haaland y cómo se podría adaptar al juego? Vamos a analizarlo porque me parece que es muy interesante este tema. En este sentido, cuando hablamos de Erling Braut Haaland, recordar, lo hacemos de un chico con, evidentemente, como decimos, una relación muy especial con el gol, pero todavía, hay que decirlo todo, estamos hablando de un jugador que todavía tiene defectos tácticos y sobre todo en la asociación del juego. Y ahí es donde se nos encienden un poquito las alarmas cuando analizamos al bueno de Haaland. Sobre todo técnicos y tácticos. Es verdad que los contextos que se encontró, por ejemplo, en el Salzburgo de joven, ¿no? Del joven Jesse March, que era el entrenador de ese momento, y también ahora en el Borussia Dortmund con Favre al principio y después con el cambio de entrenador, han sido muy específicos. Seguramente hasta cierto punto podemos decir que es un jugador que se ha encontrado en un contexto de equipos, tanto en el Molde como en el Salzburgo, como en el Borussia Dortmund ahora, jugando un fútbol, yo creo que todos ellos muy parecido, prácticamente muy alejado de lo que sería el juego del Barcelona. Y es verdad que ese fútbol muy directo, muy vertical, cero especulativo, con un juego sobre todo donde el físico impera, pues le ha ido a las mil maravillas a Haaland. Es verdad que antes de evaluar profundamente a Haaland, necesitamos, como siempre decimos, hablar del contexto colectivo en el que
cualquier jugador se encuentra, ¿no? En este caso, el punta noruego, como decimos, ha jugado en equipos caracterizados, como decimos, por su agresividad en tareas de presión adelantada, la verticalidad, ¿no? Tras la recuperación del balón. Evidentemente esto es posible realizando un ejercicio defensivo por zona, ¿no? Con la intención también de ordenar al rival hacia afuera, para luego, evidentemente, intensificar el robo, con variaciones en el 4-2-2-2 o del rombo en el medio del campo, el 4-3-1-2, el 4-2-3-1, ¿no? Especialmente también en encuentros de Champions League. Hace poco se le vio, ¿no? Ante el Sevilla, precisamente, a un Haaland y a un Borussia Dortmund que presionaba muy arriba y que complicaba muchísimo la vida al Sevilla en la salida de balón desde atrás, y ahí sí que con espacios, ¿no? Haaland impera su cuerpo, es un jugador que le envías una patata y te la convierte en un balón y seguramente en un golazo, ¿no? Tiene esa facilidad, y lo que le va a Haaland es pelearse con los defensas, morir con las defensas y hacer y crear él sus propios espacios. En escenarios de ataque posicional, bueno, pues es verdad que hasta ahora ni el Borussia Dortmund ni el Salzburgo se tratan de equipos de juego corto, elaborado, priorizan la agresividad a la hora de avanzar con el balón, el juego exterior con protagonismo también para sus laterales. Esto le va muy bien a Haaland para rematar balones desde la frontal del área, ¿no? Con el pase retrasado atrás por parte tanto de laterales como también de extremos. Normalmente juega con jugadores delanteros, ¿no? También arriba, relacionados con la ruptura en profundidad. Haaland tiene la misión de fijar a los centrales contrarios para liberar espacios entre líneas a los extremos o mediapuntas. Esto va muy bien porque es verdad que estamos hablando seguramente del mejor jugador del mundo de juego de espaldas a portería. Entonces es verdad que esto va perfecto para bascular el juego a bandas. Claro, es una evidencia de que el noruego, bueno, tiene un promedio de 31 intervenciones por partido, una cifra que es considerablemente muy importante. Por lo tanto, es un jugador que tiene mucho balón, que toca balón y que lo amansa no solamente para rematar. Eso es importante porque no solamente hablamos de un killer, de un delantero centro rematador, cosa que esto iría muy bien para el Fútbol Club Barcelona. Pero también es verdad que amansa mucho balón, pero que no llega a los 10 pases por partido, que no es una cifra excesiva. Entonces, estos datos ya nos dejan ver que su capacidad de asociación no es excesivamente alta, y eso para un jugador que juega en el Fútbol Club Barcelona es totalmente vital, sobre todo para el tipo de delantero que ha tenido el Fútbol Club Barcelona en los últimos años, y sobre todo teniendo en cuenta que si Messi renueva, Haaland tendría que jugar con Leo Messi en ataque, y que por lo tanto a Messi le encanta asociarse, tendría que hacerlo y mucho, seguramente solamente por el hecho de jugar en el Barcelona. Esas características, esos números de asociación, asociativos, crecerían inmediatamente. Sí que es verdad, pues, que analizando estos datos llegamos a la conclusión de que Haaland participa poco en la elaboración del juego. Digamos que es un delantero mucho más definidor en los metros finales, que participa poco en esa elaboración del juego en escenarios, sobre todo de espacios reducidos, y que cuando lo hace es verdad que no demuestra la misma finura para producir apoyos a la espalda del medio del campo del rival, con el fin también de activar a compañeros de cara. Es verdad que su juego no está conectado con los dotes asociativos o con la interpretación de los espacios actualmente, aunque es verdad que, como decimos, se trata de un goleador brutal gracias a estas cualidades específicas. Por lo tanto, esto seguramente nos hace pensar que Haaland se podría adaptar. El año pasado acabó Haaland con 40 goles y 9 asistencias. Este año va a más de un promedio de gol por partido. Son números realmente espectaculares. El jugador se destaca especialmente por su capacidad de posicionamiento en el último tercio, en línea 3/4. Ahí ya sabemos todos que posee muchísima agresividad en los metros finales del campo para superar a todo tipo de centrales rivales en zonas de finalización, ya sea para realizar rupturas cortas a la espalda de la defensa contraria o para rematar centros laterales, como decíamos antes, al primer palo a través de su físico privilegiado en un hecho, en un factor que es seguramente una de sus especialidades, avanzarse de forma clara
utilizando su físico, ¿no?, al marcaje, muchas veces al hombre que le hacen los rivales. Otro punto fundamental en su juego es la gran zancada, ¿no?, que tiene a campo abierto. Es capaz de arrasar y arrastrar el balón por largas distancias. Uno puede pensar que Haaland va a ser lento cuando lo ve por primera vez, y todo lo contrario, es de los jugadores más rápidos que hay en el mundo. Es una situación que le convierte en una amenaza brutal en escenarios de transición, de juego al contraataque, a pesar de su falta de finura en su primera relación con el esférico, que está ahí, y hay que decirlo, no es un jugador fino, ¿no?, a la hora de tocar el balón, lo cual logra compensar, evidentemente, con esa agresividad que comentamos. Sin ir más lejos, más de la mitad de sus goles han tenido como origen, pues, recuperaciones en zonas altas a través de la presión de su equipo, seguidas por contragolpes realmente letales en situaciones en las que Haaland aprovecha la tendencia exterior de su equipo a la hora de atacar para producir desde el punto de penalti. Por lo tanto, es una obviedad de que la gran mayoría de goles de Haaland no se construyen en un juego de posición, de posesión, de transición y con pausa en la construcción del juego. Prácticamente no participa, y Haaland es letal precisamente en contraataques, recuperaciones. Lo repito porque esto es muy importante dejarlo claro. Haaland nunca ha jugado en un juego como el del Barça, jamás, con esa pausa, con esa construcción del juego, y jamás ha sido letal en esa elaboración del juego. De hecho, como decimos, no es un jugador fino en el trato con el balón, que compensa, y repito, de otras maneras y con sus grandes cualidades técnicas, pero ya podemos afirmar que si Haaland acaba siendo algún día delantero del FC Barcelona, tendrá que aprender mucho de nuevo para adaptarse a ese juego. ¿Que tiene las características? Sí. Que también es verdad que al Barcelona le iría muy bien un tipo de delantero diferente. También es cierto, también es verdad. Pero es igual de cierto que fichas, si es que lo ficha el FC Barcelona, a un delantero que de momento en el juego Barça no ha jugado nunca ni ha demostrado si se adapta. Por lo tanto, creo que el símil con Zlatan Ibrahimovic es completamente acertado. Quizá Haaland, evidentemente, se adapte mucho mejor, es más joven, por lo tanto tiene más tiempo para aprender del momento en el que Ibrahimovic llegó al FC Barcelona, pero, insisto, ese detalle está ahí, hay que tenerlo en cuenta. Otro tipo de delantero, más asociativo, quizá esa posición de falso 9, seguramente, de buenas a primeras, se adapte mucho mejor al rol y al juego del FC Barcelona. Por lo tanto, la conclusión sería: es verdad que es un delantero que tiene ahora mismo ciertas carencias para el fútbol asociativo y un contexto de juego de posición. Es verdad que en un juego completamente diferencial a este, con contraataques, con presión altísima y con espacios, es un delantero que ahora mismo es el mejor del mundo, sin lugar a dudas. Yo creo que no se puede decir otra cosa porque los números son espectaculares, pero, insisto, aunque esta es la realidad, creo que debemos de dejar claro que Haaland tiene la inteligencia y la capacidad para adaptarse a un juego asociativo. Pero sí, es verdad, Haaland no es el estilo de delantero que a día de hoy encajaría en el juego del FC Barcelona. Ahora bien, nosotros damos nuestro punto de vista y los técnicos son los que deciden. Lo que está claro es que tener a Haaland en tu equipo es sinónimo de marcar goles. Vosotros podéis sacar vuestras propias conclusiones y os leo a todos en los comentarios. Un abrazo fuerte para todos, que ya no me sale. Cuidaros mucho y seguimos aquí con más vídeos en el canal. Adiós.